Hola, mi nombre es Michael Ritter y mi especialidad es la comunicación, específicamente la comunicación en tiempos de crisis. La mayoría de los españoles se deben recordar el triste evento que tuvo el 11 de mayo del año pasado cerca de Lorca. Dos terremotos en forma continuada que dejaron un saldo de 8 víctimas fatales y el involucramiento de la unidad militar de emergencias para atender la crisis. Y en función de esto se me ha pedido que haga una reflexión sobre lo que es la comunicación en tiempos de crisis, pero específicamente en tiempos de catástrofe. Veamos lo que es una catástrofe. La catástrofe es un evento que ocurre en forma repentina, en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre todo de consecuencias impredecibles. Golpea a todos y a todo en diferente modo, a las personas, a los bienes materiales, a las organizaciones y a las propias instituciones del Estado. ¿Cómo? Produciendo víctimas, daños materiales, daños al medio ambiente, ocasionando un impacto fuerte sobre las relaciones humanas de la gente que tiene participación en estos desgraciados eventos y algo que nos preocupa de sobremanera desde la perspectiva de la comunicación, frecuentemente minando la confianza en las autoridades y organismos responsables de manejar la crisis. Antes me gustaría definir claramente ciertos conceptos que como catástrofe, riesgo, crisis y emergencias no son sinónimos ni son intercambiables. A ver, una catástrofe es un evento repentino de consecuencias graves, negativas para mucha gente y puede ser natural o producido por la mano de hombre por medio de un accidente. El riesgo es una amenaza presunta y posible de peligro que puede ser estimado. Recuerden que riesgo es, de un evento es fundamentalmente determinado por el nivel de su impacto y por la probabilidad de su ocurrencia. En tanto crisis, que de tanto hablamos de crisis, puede ser una situación individual o colectiva, y representa un cambio para peor acompañado por un alto grado de incertidumbre y con un final incierto. Eso es lo que entendemos por crisis. En tanto, emergencia es un caso de necesidad repentina y de riesgo, ¿sí? Emergencia tal vez es una situación con una salida posible, mientras que catástrofe en general no tiene una salida inmediata. Cuando hablamos de crisis en relación a las catástrofes, lo que tenemos en cuenta es lo que llamamos las crisis sociales o colectivas. Esto es, eventos que ponen en peligro los valores centrales y, sobre todo, como dije antes, en tela de juicio las estructuras de autoridad establecidas. Como la catástrofe implica un amplio espectro de eventos que tienen diferentes causas, diferentes cursos de evolución y diferentes grados de consecuencia. Es casi imposible describir cómo afectan los procesos de comunicación e información en la sociedad, justamente por esa diversidad que tienen. Lo que sí podemos hacer, al igual que en las crisis, es establecer cierto tipo de patrones comunes que ocurren en las catástrofes y las condiciones que parecen producirse con bastante regularidad. Uno de los patrones es el impacto en los procesos de la información pública. La primera consecuencia de una catástrofe es un tremendo aumento de la necesidad de información que tiene la gente sobre el hecho, sobre el evento. Es decir, la necesidad de confirmación del hecho, de las causas, saber más sobre las causas, sobre las consecuencias y sobre todo sobre las víctimas y el estado de las personas afectadas. ¿Por qué esta necesidad tan grande de información?
es por una naturaleza del ser humano, en la psicología del ser humano, que es en definitiva una expresión de deseo de tener control sobre su situación personal y la de sus allegados más íntimos. El número de preguntas que surgen, digamos, en esta demanda tremenda de información varía, por supuesto, según el tipo de catástrofe de que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del choque del ferroviario que se produjo en China en julio del 2010, donde un tren de alta velocidad, por un defecto del sistema de señalamiento, embistió a otro convoy estacionado y que produjo cerca de 40 víctimas fatales y más de 200 heridos graves. Es un evento que tiene un número limitado de cuestionamientos, de preguntas por parte del público, porque está acotado en su dimensión, ¿sí? Las causas, la cantidad de víctimas y qué es lo que se va a hacer para que algo así no ocurra. Pero hay otros eventos, y ahora me voy al otro extremo, como por ejemplo un accidente grave en una central nuclear, Chernobyl, o más recientemente el de Fukushima en Japón en marzo del 2011. Porque allí la explosión de la central nuclear genera una nube tóxica, una nube radioactiva, que no se sabe qué comportamiento va a tener y cuánto y cuándo va a afectar a la región circundante y en qué medida. Recuerden que la explosión de Chernobyl afectó prácticamente en forma más grave a un país como Suecia, mucho más alejado que de Ucrania como Alemania. ¿Pero por qué? Porque los vientos venían del sudeste y llevaron la nube radioactiva hacia esa región. Otro patrón en materia de comunicación en situaciones de catástrofe es la fuerte presión de los medios sobre las autoridades. Es obvio, digamos, que por la propia finalidad que tienen los medios de comunicación y por la inteligencia que hacen cotidianamente de lo que pasa a su alrededor, saben en general más acerca de la situación que los responsables de proporcionar la información oficial en la fase más aguda del evento. Esto suele ser una fuente de fricción que puede llegar hasta generar una crisis de confianza respecto de los funcionarios de gobierno a cargo de manejar la situación. Además, no nos olvidemos de Internet, digamos, donde todavía le ganan a los medios de comunicación trayendo información no oficial, rumores, comentarios, especulaciones y demás, que contribuyen a complejizar la situación comunicativa. Otro patrón es la percepción del riesgo. Es decir, en una catástrofe intervienen un montón de personas, pero básicamente por el lado oficial suelen intervenir expertos. Existe una gran diferencia entre la percepción que tienen estos expertos de lo que nosotros conocemos o entendemos que es un riesgo, de lo que tiene el público lego, el público en general. Nosotros, como seres no especializados, como personas no especializadas, tendemos a subestimar los riesgos personales y sobreestimar los riesgos a la población en general. Por ejemplo, subestimamos el riesgo que implica fumar o tomar alcohol y manejar, mientras que los expertos no lo hacen. Y por otro lado, las amenazas de corte dramático o sensacionalista son consideradas por las personas no especializadas, los no expertos, como más probables de lo que realmente son, ¿sí? Mientras que los riesgos cotidianos son subestimados. Un tercer patrón son las fases a través de lo que recorre, digamos, una situación catastrófica. Por ejemplo, en la primera fase, cuando está encima, digamos, la catástrofe,
se dispara la alerta. Es la fase, lo que llamamos la fase de la alerta, ¿sí? En ella se producen diferentes tipos de reacciones de la gente que van desde aquellos que entran en shock, ¿sí? Y entonces se quedan como paralizados, como en otro mundo, aquellos otros que muestran un estado de apatía, ¿sí? Se quedan mirando la situación, pero desde una perspectiva lejana, y también están aquellos que desarrollan una hiperactividad, tratan de ayudar, pero a veces hasta en forma casi maníaca. En esta fase, las advertencias tienen el crédito del público de acuerdo a la percepción de la credibilidad que éste tiene del emisor, es decir, según la reputación del emisor, como entidad seria, como entidad experimentada, como entidad que tiene la capacidad para resolver la situación o para, por lo menos, determinarla. El cuarto patrón viene con la segunda fase de la situación de catástrofe, en la cual llamamos fase aguda, que es el peor momento, digamos, de la catástrofe, en donde se suele producir una situación de pánico, ¿sí? Acá me gustaría acotar que los medios suelen, en general, sobreexagerar las situaciones de pánico, y en realidad las investigaciones han demostrado que situaciones como esas son las más raras que se producen en esta situación. En general aparecen más reacciones de solidaridad que de pánico. También en esa fase es cuando se generan los rumores, porque aún no llegaron las noticias a las personas sobre lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato, y se especula. Recuerden que el concepto de rumor, ¿no?, que ya lo estudiaron autores allá por los años 40, en el cual, digamos, desarrollaron aquella famosa fórmula que dice que el volumen de los rumores es igual a la importancia del tema para las personas involucradas por el grado de incertidumbre. En otras palabras, cuanto más vacío de información tenemos y más importante es el tema, más tendemos a generar rumores. Un quinto patrón es la tercera fase, lo que llamamos la fase del procesamiento de la experiencia de la catástrofe, del desastre. Y en esa fase se producen las famosas llamadas iniciativas, que pueden ser o bien espontáneas o bien organizadas por el propio organismo oficial o por otras entidades como ONGs que van en ayuda. Estas iniciativas en general están relacionadas con la movilización de la gente afectada por el evento, de las víctimas. Recuerden, por ejemplo, en situaciones de inundaciones, para conseguir techo y alimentación para esa gente, abrigo y demás, ¿sí? En ese momento aparecen en escena diferentes entidades, digamos, sin fines de lucro, que normalmente se ocupan de este tipo de cosas más allá del propio gobierno. Y también en esa fase aparecen diferentes reacciones en términos de demanda informativa, ¿sí? Por ejemplo, se demanda información sobre qué hará el gobierno, el Estado, ¿sí?, por si vuelve a ocurrir un desastre de igual naturaleza en el futuro, o surge el famoso sentimiento de culpa del sobreviviente, cuando hay muchas víctimas, aquellos que han sobrevivido cargan con la culpa de por qué han sobrevivido respecto de sus seres queridos que han fallecido. También surgen los conflictos en diferentes grupos de víctimas, y finalmente lo que suele ocurrir, ¿sí?, la búsqueda de responsables e inclusive chivos expiatorios. Los problemas más frecuentes de comunicación entre los expertos y el público en general, que este es un aspecto muy importante de la comunicación en tiempos de catástrofe,
son básicamente tres. La diferencia en la percepción del riesgo, que ya lo comentamos antes, las diferencias en la jerga que utilizan los expertos y un tema muy complejo y grave para el manejo de la situación, que es la desconfianza en las autoridades.